Bienvenido a un nuevo video tutorial elaborado por el equipo Acadity. En esta oportunidad aprenderemos a metrar una zapata aislada, para lo cual utilizaremos las partidas de concreto, encofrado y desencofrado y armadura de acero. Comencemos. Y para nuestro ejemplo tenemos el siguiente enunciado. Se tiene la zapata aislada Z1 y se pide obtener las cantidades de metrado para concreto, encofrado y armadura de acero. Además, se pide considerar como concreto un concreto estructural F'C 210 kg por centímetro cuadrado y el acero con una afluencia de 4200 kg por centímetro cuadrado. Para las características de nuestra zapata tenemos una zapata Z1 con un ancho de 1,40 y un largo de 2,40. Podemos ver también la distribución del acero de refuerzo y luego tenemos el detalle típico de nuestra zapata columna, la cual nos servirá para poder obtener la altura de nuestra zapata y la estamos viendo y es igual a 50 centímetros de alto. Ahora pasaremos a trabajar con Excel y planos. Ahora nos encontramos en el Excel donde vamos a trabajar el metrado de nuestras zapatas, para lo cual ya tenemos las partidas. Estamos dentro de las partidas según el Reglamento Nacional de Metrados, Estructuras, Obras de Concreto Armado, Zapatas y como subpartidas, concreto para zapatas con F'C 210, encofrado y desencofrado de zapatas y la armadura de acero. Ahora vamos a iniciar con el concreto para zapatas. En descripción podemos colocar que vamos a trabajar la zapata Z1. El número de veces será 1 y ahora vamos a colocar sus dimensiones en largo, ancho y alto. Según nuestro plano, nuestra zapata Z1 tiene 1,40 por 2,40 y de alto tiene 50 centímetros. Largo 2,4, ancho 1,4 y alto 0,50. La cantidad parcial será la multiplicación del alto, del ancho, el largo y el número de veces, para lo cual obtendremos 1,68 metros cúbicos. Si por ejemplo en nuestro plano de cimentación tuviéramos 4 zapatas del tipo Z1, el número de veces solamente lo cambiaríamos por ese valor 4 y las mediciones o las dimensiones largo, ancho y alto serían las mismas. Ahora pasaremos a trabajar el encofrado, del cual sabemos que vamos a metrar los lados laterales de nuestra zapata en contacto con el terreno. Para lo cual diré que voy a metrar los costados de nuestra zapata en contacto con el terreno, es decir, los lados alrededor de nuestra zapata. Y entonces, como vemos, el encofrado se trabaja en metros cuadrados, para lo cual necesitamos como medida el ancho de 1,40 y como altura los 50 centímetros. Colocaremos ancho 1,40 y el alto de 0,50. La siguiente medida será el lado de 2,40 y la altura de 50. Ahí tenemos largo de 2,40 y la altura de 50. Ahora el número de veces va a ser 2 porque tenemos dos lados de 1,40 y tenemos dos lados de 2,40. Así que el número de veces le va a corresponder 2 y también colocaremos la característica de estar trabajando la zapata Z1. Y luego nuestra cantidad parcial será la multiplicación de estos valores, lo cual nos dará un resultado en metros cuadrados. Y la suma sería de 3,80 metros cuadrados de encofrado y desencofrado para zapatas. Ahora vamos a empezar a trabajar el metrado de la armadura de acero, para lo cual vamos hacia el formato del metrado de acero y vamos a colocar aquí un detalle de nuestra zapata, donde al menos podamos apreciar la distribución del acero. Además de tener en cuenta que esta zapata solo está conformada por una malla.
Aquí vamos a copiar, vamos a adecuar un poco nuestra zapata al área del detalle. Y ahora, como ya hemos visto, nuestra zapata tiene de largo 2.40 y de ancho 1.40. El recubrimiento se va a considerar como 0.075, es decir, 7.5 centímetros para el caso de zapatas. Luego también tenemos el espaciamiento entre varilla y varilla. Por ejemplo, para las varillas que miden aproximadamente 2.40, es decir, estas, vamos a tener un espaciamiento de 0.15. Y para las varillas que tienen un largo aproximado de 1.40, vamos a tener un espaciamiento de 0.13 metros. Como vemos, nos indica que tenemos varillas de media, tanto longitudinal como transversalmente. Ahora, para el número de elementos vamos a empezar con el acero longitudinal. El acero longitudinal con referencia al acero más largo, ¿ok? Esto va a ser igual a redondear a más, vamos a usar la función de redondear a más, del ancho de 1.40 menos 2 veces el recubrimiento, y todo esto va a estar dividido entre el espaciamiento de 0.15. Colocamos coma 0 para obtener números enteros, para lo cual tendremos número de elementos 9. Es decir, voy a tener varillas longitudinales dentro del ancho de 1.40. ¿Cuántas voy a tener? Voy a tener 9. Y ahora quiero saber cuánto será la longitud de la pieza. Esto va a ser igual a el largo de 2.40 menos 2 veces el recubrimiento. Y entonces tendríamos como longitud de pieza 2.25. El número de veces va a ser 1 porque tenemos una sola zapata de este tipo. Y la longitud total será la multiplicación del número de elementos por la longitud de la pieza por el número de veces. También debemos utilizar el peso de la varilla en kilogramos por metro lineal, para lo cual tenemos que la varilla de media pesa 0.994. Y luego la multiplicación de la longitud total de nuestra pieza por el peso nos va a dar el peso de todas estas varillas en kilos, para lo cual tenemos 20.13 hasta el momento. Ahora vamos a hacer lo mismo con el acero transversal, para lo cual utilizaremos la función redondear a más. ¿De qué valor? Del valor de 2.40 menos 2 veces el recubrimiento. Y todo esto dividido entre el espaciamiento de 0.13, 0 para números enteros, para lo cual obtendremos 18 varillas. Es decir, voy a tener en el largo de 2.40 la repartición de las varillas cada 13 centímetros que miden aproximadamente 1.40. Ahora vamos a calcular la longitud de la pieza, que sería igual a 1.40 menos 2 veces el recubrimiento, para lo cual obtendremos una longitud de pieza de 1.25. Le restamos 2 veces el recubrimiento porque recuerden que debemos cumplir con un recubrimiento en este lado para la varilla transversal y en este lado para la varilla también transversal. Por lo tanto serán 2 veces el recubrimiento. De la misma manera para la varilla longitudinal. De este lado debemos de tener en cuenta la resta del recubrimiento y de este lado también. Por lo tanto es menos 2 veces el recubrimiento. Ahora el número de veces 1 y la longitud total va a ser lo mismo, es decir, la multiplicación del número de elementos, longitud de pieza y número de veces. Esto multiplicado por el peso por metro lineal de la varilla de media nos dará 22.37, para lo cual la suma total será de 42.49 kilos. Ahora debemos ir hacia nuestro metrado de estructuras, donde debe aparecer el valor de nuestra armadura de acero para el caso de esta zapata Z1 como 42.49 kilos.
No olvides que puedes llevar el curso completo de metrados de edificaciones en nuestra página, donde estamos seguros que potenciarás tus conocimientos y te convertirás en un experto. Sin más que decir, continuemos. Ahora vamos a ir hacia nuestro resumen de partidas de estructuras, para lo cual ya hemos visto que estamos en las partidas de obras de concreto armado, zapatas, dentro de él como subpartidas, concreto para zapatas F'C 210 con el valor de 1.68 metros cúbicos, encofrado y desencofrado de zapatas con el valor de 3.80 metros cuadrados y la armadura de acero en 42.49 kilos. Con esto hemos aprendido a obtener el metrado de una zapata aislada. Gracias por ver este video. Si te interesa saber más sobre metrados en edificaciones y otros programas, te invitamos a llevar nuestros cursos online. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Toda la información estará disponible en la descripción de este video. Un saludo a todos y nos vemos en un próximo tutorial.